Hola, me llamo Bevis. Hoy compartiré con ustedes una historia secreta de mi vida que probablemente quería enterrar para siempre. Comenzó como una simple amistad, nada más que dos personas atrapadas en el torbellino de la vida, ayudándose mutuamente a sanar sus propias cicatrices. Pero en algún momento del camino, algo cambió. Los límites se difuminaron, y lo que una vez fue inocente se convirtió en algo mucho más complicado. Siempre he sido cercano a mi hermano, Michael. Crecimos juntos en un pueblo pequeño y tranquilo, donde todos sabían los asuntos de los demás. Michael era el mayor, el protector. Siempre me había cuidado, y yo siempre lo había admirado. De niños peleábamos por cosas pequeñas, pero al final, lo compartíamos todo. Nuestro vínculo era inquebrantable, o eso pensaba. Cuando Michael se casó con Sarah, yo estaba feliz y un poco aprensivo. Sarah era guapa, amable e inteligente, pero había algo en ella que no podía descifrar. No es que no me gustara, era dulce y generosa, pero algo en mi interior me decía que tuviera cuidado. Quizás eran solo celos, la inevitable sensación que se produce cuando un hermano sigue adelante y encuentra su propia vida. Al principio Sarah y yo intercambiábamos cortesías. A menudo nos veíamos en varios eventos y reuniones sociales. Me saludaba con una cálida sonrisa en las reuniones familiares, siempre haciéndome sentir bienvenido y cómodo. Y yo respondía de la misma manera. Nuestras interacciones siempre eran agradables y cordiales. Era simple y amistoso, pero eso era todo. Nunca profundizamos en asuntos personales. Con los años, aprendimos a apreciar cada vez más la compañía del otro, encontrando consuelo en nuestra creciente amistad. El trabajo de Michael requería que viajara con frecuencia, lo que nos dejaba a Sarah y a mí tiempo para pasar juntos, llenando el vacío que creaba su ausencia. Empezamos a tomar café juntos, charlando sobre la vida y compartiendo nuestras opiniones sobre diversos temas. Nos hicimos cercanos, quizás más cercanos de lo que jamás hubiera imaginado posible. Se confió a mí sobre sus sueños, sus frustraciones, y a veces, incluso sus dudas sobre su matrimonio, que rara vez compartía con nadie más. Lo quiero, pero a veces me siento tan sola. Siempre está fuera, y es difícil lidiar con la soledad. Intento llenar el vacío, pero es difícil. Él no entiende el coste emocional que tiene para mí. Había una vulnerabilidad en su voz que me conmovió, haciéndome dar cuenta de la profundidad de sus sentimientos. Sabía que Michael podía ser distante, especialmente cuando su carrera lo absorbía, dejándole poco tiempo para cualquier otra cosa. No es que no le importara Sarah, es que siempre había sido ambicioso, y su ambición a menudo le dejaba poco espacio para cualquier otra cosa, lo que le dificultaba conciliar el trabajo y la vida personal. En esos momentos, me encontraba escuchándola con empatía, ofreciéndole apoyo y asegurándole que todo iría bien. Quería que supiera que no estaba sola, que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar. Con el tiempo, nuestras conversaciones empezaron a alargarse un poco más. Nuestros silencios compartidos se hicieron más cómodos. El vínculo entre nosotros se fortaleció. Encontramos consuelo en la compañía del otro, una comprensión tácita que no necesitaba palabras. Sarah parecía necesitar a alguien, y yo me había convertido en esa persona. Parecía una progresión natural, como si estuviéramos destinados a estar el uno para el otro durante este tiempo. Pero entonces llegó la noche en que todo cambió. Fue una noche que redefiniría nuestra relación de maneras que no habíamos previsto. Michael se había ido por una semana en un viaje de negocios y Sarah me invitó a cenar. Fue un gesto simple, pero se sintió significativo. Nos sentamos en la mesa de su cocina, comiendo una comida que ella había preparado con cariño, hablando de todo y de nada. El ambiente era cálido y acogedor, un marcado contraste con la frialdad que a menudo sentía en mi propia casa. La conversación derivó hacia el tema del amor, y me encontré hablando sin pensar. Era como si las palabras hubieran estado esperando a ser dichas. Te mereces a alguien que esté ahí para ti. Alguien que pueda apreciarte de verdad y hacerte sentir vista. Alguien que pueda apreciarte de verdad y hacerte sentir vista. Alguien que entienda tu valor y te aprecie por quien eres. Sarah me miró con los ojos muy abiertos, como si me viera por primera vez. Era una mirada que contenía tantas palabras no dichas. Hubo un momento de silencio, denso y pesado, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado. Era un silencio que decía mucho, lleno de emociones que ambos intentábamos comprender. Su mirada persistió, y por primera vez, vi algo más en sus ojos. Un anhelo, una necesidad, algo que no había notado antes. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando una conexión más profunda. ¿Crees que alguna vez cambiará?, preguntó, con una voz teñida de incertidumbre.
No lo sé, respondí, con el corazón acelerado. La verdad es que no tenía una respuesta, y eso me asustaba. No estaba seguro de por qué de repente era tan consciente de ella, tan en sintonía con la forma en que sus labios se curvaban cuando hablaba, o la forma en que sus ojos brillaban en la tenue luz de la cocina. Era como si la estuviera viendo bajo una nueva luz, una que iluminaba sentimientos que no había reconocido antes. Se inclinó más cerca, su mano rozando la mía mientras cogía su vaso. El contacto fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi espalda, una sensación que no había sentido en años. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo para otra persona? Su pregunta flotaba en el aire, cargada de verdades no dichas y deseos ocultos. Su voz era casi un susurro ahora, pero tenía peso, algo que no podía ignorar. Era como si estuviera hablando directamente a mi alma, deshaciendo los muros cuidadosamente construidos que había erigido alrededor de mi corazón. Antes de que pudiera responder, se puso de pie, caminando hacia la ventana, su silueta enmarcada por el suave resplandor de la farola del exterior. La noche parecía contener la respiración, esperando lo que vendría después. La observé por un momento, sintiendo una mezcla de culpa y confusión. Mi mente se aceleraba con pensamientos sobre lo que era correcto y lo que realmente quería. Siempre la había visto como la esposa de mi hermano, alguien en quien no debía pensar de ninguna otra manera. Pero ahora, de pie allí, todo se sentía diferente, cargado con una nueva energía. Sin embargo, ahora, las líneas entre familia y algo más comenzaban a difuminarse. Los límites que antes parecían tan claros ahora eran borrosos e indistintos. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de incertidumbre. Era una mirada que reflejaba mi propia lucha interna, una súplica silenciosa de comprensión. Y antes de que pudiera detenerme, me puse de pie, cruzando la habitación hacia ella. No se apartó. En cambio pareció atraerme, como si fuéramos dos imanes irresistiblemente atraídos el uno hacia el otro. Nos quedamos allí, a centímetros de distancia, la tensión entre nosotros palpable. Era un momento suspendido en el tiempo, donde todo lo demás se desvanecía. No quiero hacerle daño. Las palabras se sintieron como un salvavidas, un intento desesperado por aferrarme a los restos de mi brújula moral. Yo tampoco, susurré, con el corazón acelerado, pero incluso mientras lo decía, sabía que era demasiado tarde. La suerte estaba echada, pero ya era demasiado tarde. La comprensión nos golpeó a ambos al mismo tiempo, una comprensión compartida del camino que estábamos a punto de tomar. La distancia entre nosotros ya había desaparecido. Era como si el universo hubiera conspirado para llevarnos a este preciso momento. En ese momento, la besé, tímidamente al principio, pero luego con más urgencia a medida que la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía presente. Era un beso que hablaba de años de emociones reprimidas y palabras no dichas. Era un beso que se sentía a la vez incorrecto e inevitable. Una colisión de culpa y deseo, de traición y anhelo. Una traición, no solo a mi hermano, sino a todo lo que creía sobre mí mismo, sobre la lealtad, sobre el amor. Fue un momento que destrozó mi imagen de mí mismo. Nos separamos el uno del otro, ambos sin aliento, con la mente acelerada. La habitación parecía girar a nuestro alrededor, el peso de nuestras acciones presionándonos. No debería haber hecho eso, dije con la voz temblorosa. Las palabras sonaban huecas, un intento inútil de deshacer lo irreversible. Pero Sara no se apartó. Su presencia era una afirmación silenciosa de la elección que habíamos hecho. En cambio, me tocó la cara suavemente, como para decirme que lo entendía, que ambos lo entendíamos, y que ya no había vuelta atrás. Era un momento de complicidad compartida. Creo que ambos lo necesitábamos. A partir de ese momento, las cosas se convirtieron en un lío enredado. Intentamos convencernos de que era solo un momento de debilidad, que no significaba nada. Pero cada vez que Michael se iba, Sara y yo nos encontrábamos cayendo en los brazos del otro, incapaces de detener el deseo que se había encendido entre nosotros. Lo justificamos, diciéndonos que era temporal, que Michael no se enteraría y que nadie saldría herido, pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Cada beso robado, cada caricia secreta, cada palabra susurrada se sentía como una capa más de traición. La culpa me carcomía, pero nunca fue suficiente para detenernos. Nos convencimos de que de alguna manera estábamos justificados, de que el vacío que Sara sentía en su matrimonio era suficiente para justificar nuestras acciones. Pero con cada día que pasaba, me sentía más y más como un extraño para mi propia conciencia. El peso de nuestro secreto se hacía más pesado, amenazando con aplastarnos a ambos. Entonces, una noche,
Todo se derrumbó. Michael regresó temprano de su viaje, y cuando entró por la puerta, pude verlo en sus ojos. Lo sabía. No dijo nada al principio, pero su mirada se posó en Sara, en mí, y en ese momento, la verdad era innegable. El aire era denso de tensión, el silencio ensordecedor. Sara, dijo, con voz fría, tenemos que hablar. Intenté apartar la mirada, pero no pude escapar del peso de su mirada. No era ira lo que veía en sus ojos, era traición. La misma mirada que había visto en los ojos de Sara solo unos días antes. Era la mirada de alguien que había sido herido sin medida, alguien que había sido engañado por las personas que más amaba. Michael no gritó. No tenía por qué hacerlo. El silencio entre nosotros era más condenatorio que cualquier palabra. Quería disculparme, rogarle perdón, pero no había forma de deshacer lo que se había hecho. El daño era irreparable. Nunca pensé que harías esto, dijo Michael, con la voz quebrada. Tú no. No mi hermano. Sus palabras cortaban más que cualquier cuchillo, cada sílaba un recordatorio de la confianza que había destrozado. Y fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad de mi traición. No solo había herido a mi hermano, había destrozado todo. La confianza, la familia, el amor. El vínculo que tenía con Michael había desaparecido, roto irreparablemente por las decisiones que había tomado. El peso de mis acciones se asentó pesadamente sobre mis hombros. En los días que siguieron, todo cambió. Michael se fue. Sara intentó explicarse, pero las palabras no importaban. El daño estaba hecho. Lo había arruinado todo, y me quedé solo con el peso de mis acciones, el amor que había sido destruido y el vacío de la traición. El silencio de la casa resonaba con las consecuencias de nuestras elecciones, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido.